pública recibe el mismo trato legal. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Es que todos tienen el mismo derecho. Que en los últimos, mi pregunta va, en los últimos 20 años nos han estafado a los peruanos, porque no han hecho nada por tratar del desarrollo del país. Por eso que decimos que la Constitución es violada constantemente y quienes nosotros elegimos como congresistas prácticamente siguen engañando al pueblo, y hasta la actualidad se cumple eso. Entonces esperemos que en este próximo gobierno sí se ponga en práctica este artículo de la Constitución. No solamente este dispositivo legal, no olvidemos de que venimos hablando acá desde el año pasado de que los miembros, los actuales congresistas electos, están ingresando con violación de la Constitución. Un jurado nacional de elecciones que tiene a un magistrado que no reúne los requisitos que la Constitución ordena. Resoluciones administrativas emitidas por un funcionario público que no reúne el mandato constitucional, el requisito que exige. ¿Cómo Velarde Urdanibia puede presidir el Jurado Nacional de Elecciones cuando la Constitución obliga que sea el representante de la Corte Suprema? Por lo tanto, no se hace uso del pedido del reemplazo inmediato por institución. La institución es la que determina Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados de Lima, universidades privadas y universidades ahí hay que aclarar una cosita, perdón Alejandro, para nuestro público, para ti y para los abogados puede ser muy sencillo de entender, pero para nosotros los que no estamos, y el público en general, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por mandato de la Constitución, tiene que ser el que ha designado el Poder Judicial, en este caso el señor Hugo Sibina Hurtado. Y si el señor Hugo Sibina Hurtado, se enferma, tiene que viajar, se dispone, para eso la Corte Suprema le nombra un suplente. Está nombrado ya, o sea, solamente lo que tiene que llamarlo, punto. Ya, como se hizo, por ejemplo, con Pedro Ortiz Portilla y Eladio González Ríos, cuando uno se enfermó siendo presidente del jurado provincial, y entonces le pusieron al suplente. Pero no lo puede suplir ninguno de ellos. Ninguno de los otros cuatro. Eso se llama usurpación de funciones públicas previstas en la Constitución. Ya. Y aparte de eso, la propia Constitución lo declara nulo. Entonces viene una pregunta: ¿cómo es posible que, habiéndose sido declarado por la propia Constitución ese acto nulo, estén en el ejercicio del cargo? Y lo que es peor, ¿no? Candidatos a la presidencia de la República han sido casi todos abogados. Presidente del Perú es abogado, presidente del Congreso es abogado. Entonces aquí hay que meter por eso a que los abogados. Tú que no quieres ser abogado. No, que voy a ser abogado, viejo. Ni hablar, ni abogado, ni político, ¿no? Una vez más, ¿tú sabes en qué se diferencia un político de un ladrón? Bueno, vamos para ahí. Según Mujica. ¿no? Según Mujica. Claro, la diferencia entre un político y un ladrón es que al político tú lo escoges. Ya. En cambio, el ladrón te escoge a ti. En los demás son igualitos. Al final los dos son igualitos, pues la misma vaina, como dos gotas de agua. Bueno, además, de acuerdo al diccionario chino, ¿cómo se dice político en chino? Conchesú. Bueno, y abogado en chino, ¿cómo se dice? Chuchesú. Aquí no se trata pues de programas, sino de personas. ¿Cómo es posible? Oye, la ley, estamos hablando, te corto. Lo que pasa es que han olvidado que el juez no mira a la persona, como en mi caso. Tienen que mirar en globo, porque la persona no existe. Lo para que eso existe se es la ley. la justicia con la venda. Así es, existe la ley. Claro. ¿Cuál es la ley? ¿La que está vigente o la que no está vigente? La que te corresponde aplicarte, no por la persona. Pero en realidad, aquí pues se maneja todo a su entera satisfacción y a su entero capricho, podríamos decir. Así es. ¿No? Por razón de persona, pero no por razón de la ley. La ley determina en qué estás inmerso, en qué delito estás inmerso. Pero, inclusive señala los parámetros, las limitaciones que la propia Constitución te limita. Entonces, pues yo decía, ¿cómo el presidente de la Corte actual, César San Martín Castro, no cumple lo que dijo en su libro hace muchos años, antes de ser magistrado? No, su libro puede pasar, no cumple con la Constitución, viejo. No solamente no cumple, está en proceso de evaluación. Está en proceso de evaluación. ¿Puede ser ratificada una persona que incumplió su función como magistrado? Yo digo que no, y el pueblo también dirá que no. Pero, ¿cómo es posible que haya permitido
que en un juzgamiento político que corresponde designar una competencia a cierto funcionario o haga otro y así asuma su función, por figuretismo, por hacerlo leal. Pero aquí por eso era fácil hacerlo, porque el presidente de la Corte, como en vez de designar su sala, debió hacerlo como miembro de la sala penal permanente y punto, en el orden de prelación que estaba. ¿Te refieres pero a no, Stein? No solamente a Stein, gran amigo de Alan García, pues, ¿no? Entonces estas cosas deben de desaparecer ya del Poder Judicial para que exista una justicia verdadera. Pero tendríamos que empezar por los abogados, perdón, doctor Alejandro Rodríguez Medrano, porque los abogados no tienen sanción, son totalmente los jueces. impunes. ¿Cómo es posible que el abogado, que debe contribuir al esclarecimiento de los hechos para una correcta administración de justicia? Y para eso jura, su juramento. Pero sin embargo vemos, por ejemplo, en el caso, un caso patético, ¿no? El de la señora Avencia Mesa. Ahí está. Mira, el delincuente se declara culpable, todo, viene el otro, el abogado, cabeza el libro y le prepara un libreto. Y entonces aquí debería OGMA o DIGMA, CODIGMA o todo lo que sea, deberían pues sancionar al abogado, claro, porque el abogado está mintiendo. Si se le encuentra que después del proceso, que el abogado le ha preparado un libreto, un guión, una argucia, un ardid para sembrar la duda, y la duda favorece al reo, entonces a ese abogado tiene que sancionársele. En cualquier país del mundo se le sanciona. Pero el ministerio, estamos hablando pues, que el Ministerio Público no está cumpliendo su función de defender la legalidad. El Ministerio Público, perdóname Alejandro, está funcionando peor que antes del año 81, antes del año 81. Que la Junta de Fiscales, mira lo que acabamos de leer ahorita de estas resoluciones así es. La número 057 y 058 del 10 de junio ha sido presentada el 14 de junio. Ayer 14. ¿Cómo es posible? Oye, hasta allá de tanta majadería. Pero yo te pregunto una cosa. Antes del 12 de mayo de 1981, que el primer fiscal de la Nación, don Gonzalo Ortiz de Ceballos, ¿no?, inaugurara pues el Ministerio Público, tú eras juez hace muchos años ya. Antes funcionaba mejor con los agentes fiscales que con el Ministerio Público. Así es. Definitivo. Definitivo. Ya. Antes no había Ministerio Público. No dependían todo del Poder Judicial. Así es. No nos costaba tanto el Ministerio Público, porque hay que ver el chorro de millones de soles que se van por ahí, y que no atendemos la educación, la salud, y hay tanta delincuencia, tanto analfabeto, tanto anciano que pierde la vida porque no se le atiende, tanta persona con necesidades vitales, y sin embargo, ¿por qué? Porque se ve en el Ministerio Público. Y yo no recordaba, pero había pues los agentes fiscales. Así es, que dependían del Poder Judicial. Funcionaba mejor. Así es. Y no tenían el presupuesto que tienen ahora. No solamente eso, sino que se están disgregando muchas cosas que... Ahora tenemos fiscales de prevención del delito, de principio de oportunidad, fiscal de menores. Viene una pregunta. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, para los que recién se integran o no han reparado. Él está todos los miércoles con nosotros y lo pueden escuchar y ver en YouTube, ¿no? Pero fíjate nomás, la Junta de Fiscales Supremo, que deben defender la legalidad. ¿Cómo es posible que hayan designado a fiscales provisionales cuando la Constitución le obliga a titulares o jubilados o cesantes? De igual forma, titulares, no provisionales. Hoy en día han designado, y reiterando el ejemplo, a dos magistrados titulares, superiores fiscales titulares, y nombran a una provisional. Esto reiterando para que nuestro público entienda, ¿no? El titular es una cosa, el provisional es otra. Es como que en una operación, en la sala de operaciones, opere un practicante de medicina, un estudiante de medicina o una enfermera. Tiene que operar el cirujano, ¿no? Si operando cirujanos a veces cortan la pierna sal en lugar de la enferma, imagínate lo que pasa con los lo más grave acá es que el pueblo no se está dando cuenta de que con estos fiscales a la cabeza, o sea, sobre todo los fiscales supremos, están haciendo lo que quieren. Así es. Y el fiscal nuevo de la Nación, acuérdate del caso de Fujimori, aquí no hay nada, porque acá no se mira a la persona. El juez no debe mirar a la persona, el juez debe mirar la ley,
si le corresponde o no le corresponde. ¿Cómo es posible que la ley, lo actuado y el derecho, más no la persona? Antiguamente había una situación que un solo dicho de una persona no era creíble, tenía que ser corroborado con prueba, otra prueba que corrobore lo que se está diciendo. Bueno, pero eso es un principio del derecho, no tiene. Sí, pero hoy en día, pues, hermano, que olvídate, todo y contigo peor, no te probaron nada y te metieron un 7. Ahora esas denuncias que yo he planteado contra estos magistrados, en realidad deben ser declaradas, fundadas. No hay ley que no se cumpla ni plazo que no se venza. Así es. Entonces, y si no es la ley de acá. ¿Cómo es posible que se me haya juzgado y condenado por un delito que no existía en la fecha en que se me procesó? Y en la otra por una querella. Nos ganó la hora, mi querido Alejandro. Siempre es estrecho el tiempo cuando se tratan temas de tanta importancia, de tanta trascendencia. La justicia es vital para la tranquilidad, la paz, ¿no? Pero lamentablemente, pues aquí en el Perú estamos viendo a los fiscales hacen lo que les da la gana. El próximo miércoles estamos nuevamente. Eso, sino también lo de la Corte Suprema. Así es, por supuesto, y el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso. Con excepciones de buenos magistrados que respetan. Los violadores de la Constitución. Bien, nos vamos, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y al pueblo que nos escucha. Amigos, el próximo miércoles estamos con Alejandro, pero ustedes durante toda la semana pueden verlo en YouTube, ¿no? Alejandro Rodríguez Medrano, modelo.